sesión. Dale entonces, Sor. ¿Sí? Que no se trata solamente de formalizar una deuda. Quería como explicar la idea de formalizar una distancia entre el orden presupuesto de la existencia y el modo en cómo ésta acontece. Entonces, una manera puede ser el paraíso y la sociedad del pecado. Otra manera puede ser la razón y la irracionalidad de las masas, ¿cierto? Eh, eh, no sé, uno puede remitirse a varios ejemplos, pero la idealidad platónica y el modo en cómo acontece, digamos, la, la realidad material. Uno puede pensar en el noumeno kantiano, la cosa en sí kantiana y el fenómeno. Siempre hay una distancia entre este orden presupuesto y el modo en cómo acontecen las cosas. Bien, entonces, mediante esta presuposición de orden, la sociedad occidental va a formalizar una deuda, por un lado, y por otro lado va a justificar la compensación. Es decir, va a justificar cualquier movimiento orientado a estrechar esta distancia. Entonces, pensemos, por ejemplo, en bueno, no sé por qué tengo tan presente el ejemplo católico, pero los pecados, perdón, los mandamientos. Los mandamientos no son sino la delimitación de movimientos orientados a justamente estrechar la distancia entre esta sociedad en pecado y el paraíso. ¿Sí? Si yo concibo a la existencia, si yo le presupongo a la existencia principios lógicos o principios racionales, voy a justificar la rehabilitación o la reinscripción a esa racionalidad de ciertas subjetividades que no se correspondan a esa racionalidad de la existencia que yo presupongo, o sea, que la sociedad occidental presupone. Se justifican desde este orden presupuesto todo movimiento mediante el cual podamos estrechar la distancia en la forma en cómo la existencia acontece y en la forma y en el orden presupuesto. Y si queremos extrapolar, digamos, el ejemplo, son los nazis matando judíos. Se justifica, porque tenemos que estrechar esta deuda que existe entre este orden presupuesto, que vendría a ser la consigna, por ejemplo, la raza aria, y la mezcla, el contagio que suponían los judíos para las sociedades alemanas. Bien. Este es el principio de deuda y el principio de compensación que caracteriza a la Immunitas. Y que de hecho se corresponde mucho, y por eso me parece que Nietzsche es como un antecedente implacable en esta amistad del pensamiento, que se corresponde mucho con la forma en cómo Nietzsche postula que funcionan los valores metafísicos, mediante el principio de deuda, mediante el principio de compensación. Bien. La Immunitas, esta presuposición de orden en la existencia, sus principios de deuda y de compensación, la Immunitas, dirá Expósito, constituyen el mito moderno filosófico-político de la comunidad. La Immunitas, ¿sí? Esta presuposición de orden
esta formalización de distancia, esta justificación de cualquier movimiento en virtud de estrechar la distancia, constituyen el mito filosófico-político moderno en virtud del cual se ha comprendido la comunidad. Mito moderno de la comunidad que vamos a puntualizar a continuación con algunas de sus características y que tratando de prever el modo en cómo la inmunitas acontece en él. ¿Sí? El modo en cómo se presuponen órdenes, el modo en cómo se crean deudas, el modo en cómo se justifican movimientos de compensación. No he leído ninguna de estas citas, pero ahí la pueden leer ustedes. Pucha, ya bien atrasado en el... Oh. Bien. El mito moderno filosófico-político de la comunidad se caracteriza por, en primer lugar, dirá Expósito, a ver, Expósito tiene una trilogía, se podría decir, donde trata su comprensión de las comunitas, de la inmunitas y su relación. Una trilogía, estos textos fueron clave para mi tesis en filosofía. Y nada, lo que estoy como esta idea respecto, o sea, estas características que constituyen el mito de la comunidad, difícilmente la vamos a encontrar igual de enlistada en los textos de Expósito. Estas cualidades se dejan ver una vez que uno hace algo así como un análisis, una lectura como muy exhaustiva respecto a sus textos, ¿cierto? Y que de hecho era como el propósito de la tesis que realicé, como pesquisar como cualidades mínimas de las propuestas de estos autores. Pero bien, sigamos. El mito moderno filosófico-político de la comunidad se caracteriza por, en primer lugar, concebir a los individuos como separados y anteriores a la comunidad. En segundo lugar, concebir a la comunidad siempre como predicado, añadidura o agregado del individuo. Es decir, de antemano existe un individuo que en vinculación con otros individuos van a formar una comunidad. Entonces, cuando decíamos que esta amistad del pensamiento, o sea, cuando decíamos con Mónica Cragnolini, que esta amistad del pensamiento se caracteriza justamente por pensar una comunidad anterior a la formación de cualquier individuo, las formas modernas de comprender la comunidad se caracterizan por posicionar la comunidad como un apellido del individuo, ¿no es cierto? Un agregado, como dice acá, una añadidura, un predicado del individuo ya formado. En tercer lugar, el mito moderno de la comunidad se caracteriza por concebir a la comunidad como una entidad producida por la vinculación entre individuos y que configura una identidad mayor, superior e inclusive mejor. En cuarto lugar, el mito moderno de la comunidad tiende a concebir a la comunidad en referencia, dirá Expósito, a un arqué o a un telos, es decir, a un origen primero o a un destino último que necesariamente hay que reconstruir o prefigurar. En cualquiera de los casos, sea un
origen primero o un destino último, en cualquiera de los casos, una esencia